Uno de los desafíos más grandes que puede tener cualquier discípulo del Señor es ser efectivo en la obra ministerial que realiza. Para eso necesitamos la gracia del Señor. En el día de hoy estaremos desarrollando cómo crecer en la gracia. Con esto y mucho más en este tu programa, Camino a la Excelencia, que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones para todos mis hermanos y amigos que tienen a bien sintonizar esta programación. Este es el pastor Luis Rivera y usted está sintonizando Camino a la Excelencia. Aprovechamos para bendecir a toda esa gente maravillosa que continuamente se comunica con nosotros, tanto aquí en el estado de Minnesota, donde está radicado Ministerios Internacionales Río de Agua Viva, como también la gente de otros países que también se comunica con nosotros por medio de las redes sociales y de todas las maneras que pueden utilizarse en este tiempo para comunicarnos. Así que Dios les bendiga a todos y esperamos que este tema, sabemos que de antemano será de grande bendición para usted. Bueno, tal como escuchamos en la introducción, en la parte introductoria de este programa, el tema de hoy lo hemos titulado Creciendo en la Gracia del Señor. Un tema sumamente interesante y que no está carente de revelación en la palabra. Bueno, cuando hablamos de este tema, quiero hacer referencia específicamente a Lucas capítulo 2, verso número 49 en adelante, el cual dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Seguramente usted ha escuchado esta escritura en algún momento de su vida cristiana. Si es alguien que tiene cierta experiencia en el Evangelio, de seguro ha escuchado esta escritura en algún momento. Pero para aquellos que tal vez no tienen una gran experiencia en los caminos del Señor o en asuntos de la iglesia, asuntos de conocer la escritura, pues nos estamos haciendo referencia al momento en el que Jesús en una ocasión, cuando tenía 12 años de edad, se separó de sus padres temporalmente. Sus padres estaban sumamente preocupados. Cuando hablamos de sus padres, me refiero a sus padres terrenales, María y José, estaban sumamente preocupados por él porque Jesús se había extraviado, según ellos, pero cuando ellos, después de buscarlo por un tiempo, lo encuentran que Jesús aparece en el templo y estaba debatiendo y preguntando y en un intercambio de ideas, se puede utilizar la expresión, con los principales doctores de la ley de aquel entonces. La palabra dice que era tan sorprendente la sabiduría, el conocimiento que Jesús demostraba, que los sacerdotes y las personas que estaban allí, los doctores de la ley, se acercaron a los padres y le dijeron: ¿de dónde este muchacho, este joven, tiene tales preguntas, tiene tanta sabiduría y de dónde él tiene toda esta revelación? La palabra dice que los padres enmudecieron, pero cuando tuvieron el momento a solas con Jesús, le hicieron ver a él que, pues, que le pidieron cuenta de por qué él les había hecho eso, de haberse separado de ellos sin dar mayores avisos ni explicar lo que él pretendía hacer. Y la respuesta que Jesús da es una respuesta que muchas veces a algunos les ha traído controversia, y es que Jesús le dijo a sus padres terrenales: en los negocios de mi Padre, es que no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero después no quiero detenerme tanto en eso porque me saldría del eje central de la enseñanza, pero lo que sí quiero enfatizar es lo que el escritor sagrado Lucas destaca de esta etapa de la vida de Jesús. Lucas destaca diciendo: y Jesús crecía en estatura, Jesús crecía en sabiduría y Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, el tema que hoy queremos desarrollar es el tema que lleva como título Creciendo en la gracia del Señor.
tomando como base este fundamento bíblico para establecer un principio fundamental para poder desarrollar efectivamente esta enseñanza. Y es que nosotros tenemos nuestro deber. Jesús mismo nos muestra con su propia vida cómo Él mostró que hubo un crecimiento. El ser humano tiene la necesidad de crecer, algo que va a pasar con nuestro nacimiento, con nuestra incursión en este mundo, es que indefectiblemente necesitamos crecer. Por eso cuando los que tienen bebés, tienen un bebé y tienen que llevarlo a las revisiones médicas, los médicos inmediatamente lo que hacen es medir el tamaño, cada revisión miden el tamaño y miden el peso, toman el peso, porque es necesario crecer, es algo que es inherente a la naturaleza humana, que una vez uno nace, tiene que crecer. Ahora, hay un crecimiento que simple y llanamente se va a producir por cuestión natural. Me refiero al crecimiento en tamaño. Una persona, un niño que nace a los 2, 3 años, ha crecido, y si es un adolescente ha crecido aún más. Pero cuando llega a una edad donde hay una cierta madurez en el individuo, pues también se espera que hayan unos cambios y un crecimiento físico que eventualmente se detiene. Llega un momento donde uno físicamente ya creció lo que iba a crecer, algunos a los 18 y en algunos casos en los varones hasta los 21 años se ha registrado que es la última etapa de crecimiento físico en algunos individuos. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Hay algo que nunca debe parar de crecer en nuestra vida y es el crecer en sabiduría y el crecer en la gracia de Dios y en la gracia delante de los hombres. Y estas tres cosas nos ponen en la disyuntiva de nosotros poder desarrollar en esta noche, en este día, mañana, tarde, cuando estés viendo esta programación, la dinámica que surge en los individuos con la necesidad de crecer en la gracia del Señor. Dios nos llama a que crezcamos en Él. La pregunta es, le preguntará a usted, ¿cómo pastor uno puede crecer en la gracia del Señor? Bueno, para crecer en la gracia del Señor y crecer en sabiduría y crecer en gracia también delante de los hombres, necesitamos estar en los negocios del Señor. Si usted es alguien que desea desarrollarse como una persona competente dentro de los asuntos del reino de Dios, usted tiene que entender que necesita involucrarse en los negocios del Señor. La Biblia dice que Jesús le contestó a sus padres, porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y después continúa el escritor destacando que Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura y Jesús crecía en gracia delante de Dios y en gracia delante de los hombres. Y yo quisiera tomarme un momento para que usted ponga atención a estos principios. Para nosotros, el crecer en sabiduría, ¿cómo se crece en sabiduría? Bueno, para una persona poder ser sabio se necesita conocimiento. Pero es importante establecer una diferencia muy fundamental en esta hora. Y es que hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Un ejemplo de esta diferencia. Usted tal vez ha ido a su médico. Yo he conocido médicos que usted va con ellos a su oficina y el médico le hace ver a usted que es necesario parar el consumo de grasas saturadas, que le es necesario detenerse en la ingesta de alcohol y que hay que controlar el azúcar y que también hay que obviar, como mencioné, el uso de alcohol y también del tabaco. Quiere decir que ese hombre tiene unos conocimientos que él ha adquirido por los estudios y que casi todo el mundo en esta sociedad tan informada como la de hoy sabe que son cosas que perjudican la salud. Eso se llama conocimiento adquirido. Ahora, la diferencia entre alguien con inteligencia y alguien con sabiduría es que la persona que es sabia toma el conocimiento y lo aplica. ¿Por qué le digo esto? Porque he visto médicos que son muy específicos en estas cosas que he mencionado, entre otras, entre lo que implica el hacer ejercicio, todo lo que implica un modo de vida saludable. Son muy certeros en los consejos que dan. Sin embargo, encuentro que el médico, después que atiende al paciente, se toma 10 minutos para fumarse un cigarro entre paciente y paciente. Encuentro que el mismo médico que dice todas esas cosas muchas veces es un alcohólico. Encuentro que el mismo médico que dice estas cosas vive una vida sedentaria, está sobrepeso y lo vemos todo el tiempo. Y vemos a los mismos médicos sabiendo y diciéndole a todos qué hacer y ellos mismos son víctimas
de lo que ellos mismos recalcan que no debe de hacerse. ¿Qué quiere decir esto? Eso es como lo que quiero enfatizar en esta hora. La gente tiene mucho conocimiento y la gente piensa que el cúmulo de conocimiento los convierte en sabios, pero lo que te convierte en sabios no es el cúmulo de conocimiento en tu mente, sino la aplicación del conocimiento en tu vida cotidiana. Jesús crecía en sabiduría. Eso quiere decir que Jesús no solamente llenó su mente de conocimientos, sino que también los ponía en práctica en su vida cotidiana. Uno de los problemas más grandes que tenemos los pastores, que todos los pastores que tenemos que cuidar una grey, es que tenemos un sector de nuestro pueblo, de nuestras iglesias, que muchas veces llegan a nuestras congregaciones con la única intención de recibir conocimientos. Son aquellas personas que todo el tiempo quieren una nueva revelación, todo el tiempo quieren mensajes profundos, todo el tiempo desean que cada vez se les enseñe algo nuevo, pero tristemente nunca accionan en los conocimientos que adquieren. Muchas personas les encanta la información en la iglesia, mucha gente le encanta la información en cualquier rama, pero son pocos los que toman la información y la ponen al servicio de sus propias vidas o al servicio de la comunidad. Vamos a regresar en un momento, vamos a regresar después de esta pausa, estos breves comerciales, con más de este interesante tema, creciendo en la gracia del Señor. Con esto y mucho más regresaremos después de esta breve pausa en este tu programa Camino a la Excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Usted ya puede adquirir los libros del pastor Luis Rivera: El Avivamiento, tomos 1 y 2, El Llamado de Dios, El Ministerio de la Liberación, Venciendo a la Tentación, y su más reciente libro, Servicio con Excelencia, donde usted aprenderá a servir de una manera muy eficaz. Adquiera sus libros ahora llamando al teléfono que aparece en pantalla o enviándonos un correo a luisriverapoder@gmail.com. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Ya estamos de regreso en tu programa Camino a la Excelencia. Qué bueno que aún usted continúa ahí, pero si ha recién sintonizado esta programación, estamos desarrollando el tema Creciendo en la Gracia del Señor. Pero antes de continuar, queremos invitarles a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pastor Luis Rivera. Vaya a YouTube, suscríbase y va a estar escuchando o viendo esta enseñanza o otras enseñanzas similares a esta. Y si se suscribe, semanalmente recibirá una notificación con una nueva enseñanza. Puede usted tomar las mismas y compartirlas con familiares, con amigos, con gente que tal vez no tiene acceso a este medio televisivo por el cual estamos saliendo, pero que les encantaría disfrutar los temas que aquí continuamente hacemos. Y de este modo haremos que la familia de este programa Camino a la Excelencia continúe creciendo a todas partes donde realmente no podemos llegar por medio de la televisión. Bueno, pues como veníamos mencionando hace un momento, estamos hablando acerca de creciendo en la gracia del Señor y nos quedamos enfatizando en la diferencia que hay entre la gente piensa que conocimiento, los conocimientos técnicos, conocimientos intelectuales es lo mismo que adquirir sabiduría. Ahora, para desarrollar sabiduría se requiere conocimiento, pero el conocimiento solo no permite necesariamente convertir a alguien en una persona sabia. Pero sí, todas las personas que son sabias necesitan adquirir conocimiento. Entonces, tomando como base esto, notamos que explicamos que Jesús crecía en estatura y Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía en gracia, dice, delante de Dios y en gracia delante de los hombres. Entonces, esto es importante que me ponga atención porque uno de los problemas que tenemos o que puede tener alguien que intenta desarrollarse como alguien que quiere ganar discípulos, quiere hacer discípulos, es la dinámica que surge con las relaciones. Cuando hablamos de crecer en gracia delante de Dios, obviamente es gozar de una buena relación con Dios, gozar de intimidad con Dios. Una persona que crece en gracia delante del Señor es alguien al cual Dios puede delegarle
cosas que en el pasado, ese crecimiento implica nuevas asignaciones, ese crecimiento implica nuevas misiones, ese crecimiento implica nueva revelación de la palabra. Cuando crecemos en gracia delante del Señor, el Señor puede confiar en nosotros, puede depositar en nosotros cosas que tal vez en otra persona que no ha desarrollado una relación personal e íntima con el Señor puede depositar en ellos. Quiere decir entonces que el crecer en la gracia delante del Señor implica esos periodos de intimidad con Dios. Si usted ha leído la Escritura, usted encuentra que la Biblia dice en el libro de Éxodo que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Literalmente dice a todos los profetas y a los videntes les hablaré por sueños, por visiones, por revelaciones, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Dice el libro de Éxodo que le hablaba Dios a Moisés como cualquiera le habla a su compañero. Eso implica una comunión bien estrecha. Eso significa que Moisés logró desarrollar una relación con el Señor que lo convirtió en algo cotidiano, esa experiencia de hablar con el Señor como cualquiera habla con su compañero. Eso significa crecer en gracia delante de la presencia del Señor. Esto es importante, pero también hay que entender que para poder ser efectivos, por eso es que la palabra, el escritor no ignora el detalle de que dice que Jesús crecía en gracia delante de Dios y en gracia delante de los hombres. ¿Por qué? Porque es importante que aprendamos a tener buenas relaciones para poder tener éxito en nuestro ministerio, en el liderazgo que Dios ha puesto en nuestras manos. Necesitamos que la gracia de Dios esté en nuestra vida. Yo entiendo que yo necesito cierta gracia, que Dios me dé cierto nivel de gracia para lograr que usted por esta media hora se mantenga viendo este programa y que no le den ganas de cambiarlo y ver otra cosa. Yo necesito la gracia del Señor. Tengo que pedir que Dios me dé gracia para con usted, para que usted me escuche, para que usted pueda detenerse. Los pastores necesitamos la gracia del Señor, los predicadores necesitamos la gracia del Señor, los que somos o sirven en el liderazgo de la iglesia, un ujier, un servidor, alguien que ministra localmente en una iglesia, necesita la gracia del Señor, porque si no tenemos eso, nuestro liderazgo se hace infructuoso. Entonces, esto nos da base para establecer el segundo punto de esta enseñanza, y es que nosotros necesitamos la gracia del Señor en nuestra vida, se necesita para poder ministrar las necesidades de los demás. Si usted en esta hora está pidiéndole a Dios que Dios le dé gracia, la gracia tiene un simple propósito. Yo los otros días enseñaba a nuestra congregación acerca de esto y mucha gente en las congregaciones quiere llegar al culto y quieren experiencias con la unción. La gente quieren sentir el toque de Dios, quieren sentir el fuego, quieren caerse, quieren tener experiencias sobrenaturales y todos esos anhelos son anhelos muy loables y dignos de admirar. Pero la realidad de todo esto, Dios desea darnos a nosotros su unción, su poder, impactarnos sobrenaturalmente, pero todo esto tiene un propósito. Y una persona que es impactada por el poder de Dios, el propósito de dicho impacto es poder ministrar las necesidades de otras personas. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, Jesús cuando fue a iniciar su ministerio, Él dijo estas palabras. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Vemos en esta escritura que Jesús dice, está citando una palabra dicha cientos de años antes por medio del profeta Isaías, haciendo referencia al Mesías que había de venir. Jesús comienza a decir, por cuanto me ungió Jehová. ¿Para qué es el propósito de la unción? Cuando usted quiere la unción de Dios, la unción solamente tiene un único propósito y razón de ser, y es abrir los ojos de los ciegos, sanar los corazones quebrantados, traer libertad a los cautivos. Jesús mismo explica el propósito de la unción
mucha gente quiere unción para gozarse en la iglesia, para disfrutar del servicio, para danzar y alabar a Dios. Y yo quiero que usted no se sienta mal, pero la unción no es para ese fin que Dios nos la da. Dios nos da la unción para que ministremos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted en esta hora está pidiendo al Señor que lo haga crecer en gracia, esa gracia tiene como finalidad bendecir la vida de otras personas y que usted pueda compartir efectivamente, productivamente el mensaje del reino de Dios. Por lo tanto, te invito a que tomes un momento de reflexión y que si estás pidiéndole al Señor que te haga crecer en gracia, esa gracia tiene que manifestarse delante de Dios, pero también esa gracia implica tener gracia delante de los hombres para que cuando hables la palabra de Dios y cuando prediques este evangelio de gloria, tu palabra salga sazonada, tu palabra impacte las vidas, que puedas predicar y enseñar de una manera en la cual le puedas dar gracia. Dice la palabra que enseñar de tal manera que demos gracia al oyente. O sea, nuestro mensaje no puede ser un mensaje agrio, no puede ser un mensaje ofensivo, no puede ser un mensaje denigrante, tiene que ser un mensaje de fe y de esperanza, que el pueblo, que las multitudes deseen escuchar la revelación que sale de nuestros labios. Una persona que crece en gracia tal vez comenzará con pequeños grupos de personas, pero Dios puede añadir más gracia a tu vida y lograr impactar a mayor número de personas. Yo recuerdo que yo comencé a predicar, en mi primera ocasión que prediqué un mensaje, habían unas 10, 15 personas máximo. Hoy, por la gracia del Señor, le he predicado a audiencias mucho mayores porque la gracia de Dios creció en mí. Así también Dios quiere que la gracia de Dios crezca en ti. Quiero en esta oportunidad, antes de despedirnos, quisiera orar por usted, por alguna persona que tal vez está deseando crecer en el Señor, superarse en los caminos de Dios, pues que ore conmigo en esta hora y diga: Padre, te damos gracias en esta hora y yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas la vida de cada persona, de cada televidente, que aquellos que están deseando crecer en los caminos del Señor, que entienda, Dios del cielo, que hay que entender y poner en práctica los principios de tu reino. Padre, bendice a ese hombre, bendice a esa familia, bendice a toda persona que me está oyendo y que tengan ese crecimiento espiritual que tanto anhelan. Mis amados, el tiempo en televisión se ha terminado. Estamos a punto de concluir esta edición de tu programa Camino a la Excelencia, pero queremos invitarte a que nos sintonices la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal para que tengas y puedas recibir una nueva enseñanza. Una vez más te instamos a que te suscribas a nuestro canal o que te comuniques con nosotros por medio de las redes sociales. Hay un correo electrónico que va a estar saliendo en este instante en la parte baja de tu pantalla que me puedes escribir en toda confianza y gustosamente te responderé a la mayor brevedad. Si deseas que desarrollemos algún tema en particular en tu programa Camino a la Excelencia, con mucho gusto puedes dejármelo saber. Si tienes alguna pregunta, algo de este mismo tema que tal vez no abarqué por causa de tiempo, no dudes en escribirnos. Será un gusto poder compartir con usted y podrá ser un placer establecer una relación cordial con tantos hermanos en cualquier parte del mundo. Bueno, el tiempo se ha terminado. Este ha sido el pastor Luis Rivera y este ha sido tu programa Camino a la Excelencia. Que el Dios de paz te bendiga y te guarde desde ahora y para siempre. Amén. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga: vida y vida en abundancia.